Ya ven. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos también. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos, público presente. Buenas tardes, Pablito. Gracias a todos por la concurrencia. Son las 6 en punto, entonces podemos dar inicio a la sesión de la tarde de hoy. Vamos a llevar a cabo en esta tarde las defensas de los trabajos de graduación de los estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería Civil. Veo que ha habido una muy buena concurrencia. Entonces, el orden de presentación será el siguiente. Si me esperan un minuto nomás. El día de hoy tenemos 7 estudiantes que van a presentar. Pedro Hidalgo primero, Pedro Zambrano, Alexis Hidalgo, Carlos Calderón, con Julio Loaiza la presentación y Enrique Moreno con Matías la siguiente presentación. Las presentaciones individuales tienen un tiempo de duración de 10 minutos y se asigna un tiempo de 5 minutos para posibles preguntas de parte del público. Entonces, dicho eso, vamos a, ya que son las 6 en punto y no alterar el cronograma, vamos a empezar. A todo el público presente les voy a pedir muy cordialmente y muy comedidamente que apaguen los micrófonos porque puede interferir en la presentación del estudiante. Entonces, que esté con micrófono única y exclusivamente quien va a hacer la presentación. Incluso mi micrófono voy a silenciarle. Entonces, podemos empezar nomás, Pedro. Ya, perfecto, Pablito. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Adelante, es todo tuyo. Tienes 10 minutos. No sé si se ve ahí. Ahí sí. No sé si se ve, Pablito. Si es que, bueno, no sé si se ve, pero bueno. Voy a empezar entonces. Mi nombre es Pedro Hidalgo. Buenas tardes con todos. Y yo les voy a dar mi proyecto, que es del desarrollo de un código de MATLAB para poder realizar el análisis no lineal en estructuras de acero CBF mediante la aplicación de un software denominado OpenSys. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi trabajo? El propósito de mi trabajo consiste de 2 partes. El primero es desarrollar un programa de Excel que me permite diseñar una estructura de acero concéntrica arrastrada o CBF, y el otro punto es poder desarrollar una interfaz de MATLAB que pueda facilitar el proceso de análisis no lineal mediante la implementación e interacción de un software denominado OpenSys. Por esto, para la primera etapa hay que conocer qué son los marcos de arrastrados concéntricos, los CBF por sus siglas en inglés, los cuales son marcos que están diseñados elásticamente como un sistema de pórtico vertical que tiene la capacidad de resistir a cargas laterales a través de los elementos de arrastramiento axiales. Estos también tienen distintas configuraciones, donde las más comunes son las en V, en chevron o V invertida y en tipo X. Existe una cierta filosofía de diseño para este tipo de marcos, en los cuales se basa en el diseño por capacidad y el diseño en generar falla dúctil en los elementos designados, ya que estos marcos disipan la energía del terremoto mediante el pandeo de los tirantes de compresión y la deformación de los mismos tirantes cuando están sometidos a cargas de tracción. Esto sirve porque las vigas de columnas van a ser diseñadas en función de la capacidad de estas riostras o tirantes para poderlos mantener siempre en una región elástica. Aparte de esto, se deben realizar 2 tipos de análisis de mecanismos plásticos en los marcos, los cuales están destinados para capturar tanto las fuerzas axiales correspondientes a la acción inelástica de las riostras, como las fuerzas de fricción que se pueden generar en las vigas, las cuales son intersecadas por las mismas a lo largo de su longitud. Esto nos va a servir para el diseño tanto de vigas, columnas y riostras, ya que estas fuerzas son los mecanismos plásticos, pueden imponer tanto fuerzas axiales como de fricción en cada uno de estos elementos. Por otro lado, para el diseño de las conexiones de las riostras, estas están diseñadas para poder soportar las fuerzas máximas de fluencia y tensión y a las altas fuerzas que se generan a compresión, siendo como dato que el diseño que va a regir va a ser el diseño a tensión porque son fuerzas mucho mayores. Esto nos lleva al primer programa, el cual es un programa de Excel, el que se debe ingresar tanto a la ubicación hipotética, tomando en cuenta los datos del ecuador, el número de pisos que va a tener una estructura, la altura estimada del promedio de cada estructura, el peso estimado de la estructura y el tipo de suelo que se va a ocupar.
Esto nos va a permitir determinar automáticamente el cortante basal en estructura en función de todas las constantes que existen preestablecidas en la norma ecuatoriana de la construcción y que son basadas en función de las condiciones ingresadas. Esto, a su vez, mediante el macro diseñado en Excel, va a permitir realizar una distribución de fuerza sísmica de equivalentes en cada uno de los pisos y que va a poder ser comprobada con el valor del cortante basal total. Estos datos deben ser ingresados en un programa de análisis estructural para poder obtener los esfuerzos en cada uno de los elementos y en donde se va a seleccionar el elemento tanto de viga como columna que tenga un mayor esfuerzo para poder ser diseñado y generalizado a lo largo de toda la estructura, mientras que para las riostras van a ser diseñadas con un tipo de diseño para cada piso de la estructura. Este programa también cabe recalcar que chequea automáticamente si existe la posibilidad tanto del pandeo local como global en la estructura, que son problemas muy típicos de estructuras de acero, y también va a permitir obtener una relación demanda-capacidad óptima, lo que representaría haciendo la opción más económica y que no se esté sobredimensionando la estructura. Para las conexiones se diseñan tomando en cuenta valores predeterminados en espesores de placas como el de soldaduras, en donde se va a ver que cumpla con toda la demanda producida con la estructura. Pero este programa cuenta con unas pequeñas limitaciones. Es que tiene la necesidad de ocupar softwares complementarios, en especial softwares de análisis estructural, ya que de por sí el programa de Excel no puede encontrar los esfuerzos de cada elemento. Entonces, por eso necesitamos un software como SAP o ETABS para poder encontrar los esfuerzos en cada uno y poder aplicar en el programa de Excel. Y esto me lleva a la segunda dificultad, que es la dificultad de adaptación ante los cambios. Esto se debe a que, si se decide cambiar un dato de inicio de entrada del programa, esto no se va a ver reflejado en el modelo de análisis estructural, por ende no se va a ver reflejado en el diseño final, pues hasta que no se cambie manualmente no va a poder cambiar. Entonces con esto creería haber acabado la primera parte de mi propósito, que es el programa de Excel. Por otro lado, para la segunda parte es importante entender qué es el análisis estructural no lineal, el cual es un proceso importante a la hora de evaluación y diseño sísmico en el contexto de diseño por desempeño, en el cual se deben determinar muchos parámetros mínimos necesarios para el análisis en función del nivel de detalle y la precisión que sea requerida. Estas distinciones dependen prácticamente de las características de la estructura, así como del uso de los conceptos de diseño de capacidad que tienen como fin el poder controlar las ubicaciones de inflexibilidad. Se dividen en dos tipos, de análisis estático y análisis dinámico, y se lo realizan generalmente por no linealidad en la geometría, en el material y en las conexiones. En cuanto al análisis estático no lineal o el análisis de empuje, consiste en una serie de análisis estáticos lineales secuenciales en los que la matriz de rigidez y en muchos casos los vectores de carga son adaptados para representar los daños del efecto producido y la forma deformada en una estructura, al mismo tiempo que tanto la carga como la deformada van a ir aumentando de manera escalonada. Este proceso comienza con un modelo lineal que va a ser aplicado en vector de cargas para representar las fuerzas asociadas a un terremoto y que posteriormente este vector, tanto como las deformaciones y las fuerzas estructurales, van a ser escalados a un nivel en el cual el mayor elemento que tenga una relación demanda-capacidad más alta sea llevado a un nuevo punto de no linealidad, en donde se debe modificar el modelo inicial y se debe colocar una rótula plástica en dicho elemento y se debe volver a analizar. Pero ¿hasta cuándo se debe analizar ese proceso? Ese proceso tiene una duración. Debe ser durado hasta que, primero, si se llega a cumplir el desplazamiento objetivo, que es planteado antes de realizar el análisis. Si es que no se llega a ese punto, debe pararse si es que se llega a producir una inestabilidad global en la estructura o si es que en al menos uno de los elementos estructurales llega a producirse una falla crítica. Esto nos lleva al haber terminado al poder dibujar una curva de empuje, el cual es un gráfico de la fuerza cortante lateral total que está aplicada en la estructura en función de los incrementos de carga, relacionada con el desplazamiento lateral total o delta, que se ubica generalmente en el centro de masa del último piso de la estructura. Este gráfico es importante ya que los puntos en donde se ven los cambios de la pendiente en la curva son puntos donde se están representando nuevas no linealidades en la estructura. Si bien por sí esta curva podría no decirnos mucho acerca de cuánta demanda va a producir un terremoto en particular, es una representación global de la fuerza frente al comportamiento a la deformación a través de un rango de posibles intensidades. Por otro lado, para el análisis lineal, el estático, hay ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que es un modelo simple, conceptualmente simple de realizar, no se requiere un software sofisticado, tiene una fácil visualización de los estados de respuesta de la estructura a los distintos niveles de demanda. Aparte de eso, también presenta una solución que siempre va a estar en equilibrio estático y que es una solución única para cada nivel de intensidad. En cuanto a las desventajas, es que por más que se lo intenta hacer lo más bien posible, el mejor de los resultados va a ser aproximado. Aparte de eso, no tomen ciertos fenómenos como puede ser la degradación cíclica. Además, pierde una respuesta única asociada a los movimientos del suelo particulares y la solución se puede volver inestable si es que la curva de empuje llega a tener una pendiente negativa. Por otro lado, el análisis dinámico, el primero es el análisis tiempo-historia, el cual es una técnica más sofisticada en donde el modelo estructural se somete a uno o más movimientos del suelo y son escalados de acuerdo a sus objetivos.
Se lo realiza por el proceso básico de la solución de la ecuación básica de movimiento, en donde se requieren registros de aceleración de suelo adecuados y una definición completa del comportamiento histerético de los elementos, en donde se incluyan los comportamientos cíclicos y de descarga. Aparte de esto, el tercer tipo de análisis es el análisis incremental, el cual es un método de análisis paramétrico que permite estimar a mayor detalle el desempeño de una estructura ante cargas sísmicas. Este análisis implica que el modelo realizado debe ser sometido al menos a un registro sísmico, el cual debe ser escalado en múltiples ocasiones para poder representar diversos niveles de intensidad sísmica con el fin de obtener curvas de respuesta sísmica que sean parametrizadas a un nivel de intensidad. Esto involucra una serie de ejecuciones dinámicas no lineales realizadas bajo imágenes que son escaladas a partir de acelerogramas para abarcar todo el rango de análisis. Entre las ventajas y desventajas, las ventajas tenemos en que pueden comportar de mejor manera los comportamientos multimodo y comportamientos cíclicos, son modelos más realistas ya que sí toman en cuenta los comportamientos del suelo y se omiten aproximaciones con respecto al tren de carga y al desplazamiento objetivo. Entre las desventajas es que no siempre va a ser más preciso que un análisis estático y que a partir de eso se necesitan una mayor cantidad de registros que eso va a desencadenar en una gran cantidad de información a procesar, analizar y postprocesar, al igual que un mayor tiempo de solución. Esto me puede llevar a mostrarles un poquito acerca del programa, se llama OpenSys, el cual es una plataforma que se aplica para el desarrollo de simulación de comportamientos estructurales relacionados con sismos, el cual tiene la capacidad de modelar y realizar el análisis no lineal de sistemas y se basa en modelos, en elementos basados en la teoría de los elementos finitos. Usa un lenguaje llamado TCL o de herramientas de comando, que es un lenguaje multiplataforma que sirve en el programa para la definición de la geometría, el problema, los estados de carga, su formulación y su posterior solución. Entonces eso me lleva a los resultados de mi prueba, el cual es una interfaz en la cual se basa en códigos o comandos del propio OpenSys, los cuales son anexados, implementados y mezclados con los códigos de MATLAB para poder generar unas subrutinas en función del tipo de análisis que se desea analizar, en donde un código madre o el código interfaz va a tomar los datos ingresados en la interfaz, valga la redundancia, y va en función de los datos ingresados a ver qué código necesita ocupar para mandar los comandos al programa OpenSys que va a ser ejecutado dentro del MATLAB y eso va a arrojar resultados. Entonces, ¿cómo se ve a continuación? Aquí es cómo funcionaría la interfaz, en donde en la imagen izquierda se ve los datos que se necesita ingresar, tales como el número de pisos, las alturas, las dimensiones, y eso generan archivos TSL. Esos archivos TSL sirven para determinar la geometría y las características del modelo antes de realizar cualquier análisis. Y esto es súper fundamental, ya que si una persona manualmente decide hacerlo y comete un error, todo el diseño va a estar completamente mal. Por eso es la importancia de esta interfaz. De ahí, después de generar este archivo TCL, la propia interfaz te genera una pseudoestructura, una pseudoimagen de cómo se vería la estructura. Entonces, después de eso, uno lo que hace es ver el tipo de análisis que desea ocupar, lo corre y eso va a llamar a subrutinas en el programa de MATLAB y obviamente al programa de OpenSys y esto va a generar resultados, los cuales en muchos casos van a quedarse como números dentro del propio MATLAB, pero en muchos casos, como se ve en la imagen, también depende del tipo de análisis, pueden representarse de manera gráfica, como se ve que para este caso en el análisis estático genera la curva de empuje como el mecanismo de colapso. Entonces, con esto puedo llegar a unas conclusiones. ¿En qué? Que son programas que logré hacer lo que me propuse, que era programas que te ayuden a facilitar la vida y que mejoren el tiempo de realización de los distintos modelos y que creo que son escalables, porque es un punto de partida en el cual se puede seguir desarrollando para poder ser aplicados a más estructuras, ya que se basan en estructuras bases que son prácticamente ocupadas solo para estudios de desarrollos en análisis de estructuras de acero. Y también es un incentivo, ya que facilita la ejecución de los procesos. Y esto tiene que ver porque en el pasado, este tipo de análisis ocupaban demasiado tiempo y demasiado esfuerzo por parte del ingeniero, lo cual lo hacía poco atractivo en comparación a los distintos análisis más tradicionales que no requerían tanto esfuerzo. Entonces, esto puede ser un incentivo para que más gente empiece a ocupar este tipo de análisis, del cual a la final presenta resultados más certeros. Entonces, con esto, muchas gracias por su atención y espero haber sido lo más, no sé, posible. Muy bien, Pedro, gracias por la presentación. No sé si existe alguna pregunta del público. Tenemos unos 3 o 4 minutos para preguntas. Tal vez, Pedro, no sé si una vez terminada la tesis nos podrías, o el trabajo de titulación, nos podrías contar qué opinas
de la manera en cómo se analizan los edificios. Normalmente aquí en nuestro medio, solo utilizando el análisis elástico lineal, ¿encuentras alguna ventaja, desventaja del uso del análisis no lineal? ¿Qué opinas al respecto? A ver, bueno, Pablito, o sea, normalmente se ocupan los análisis más tradicionales, que son un poco más simples, pero que al final del día, aquí en el Ecuador, al no ser estructuras tan grandes o tan complejas, aparte de ciertos edificios, como se pueden ver últimamente, que se han ido desarrollando, como los de Uribe, que tienen formas bastante peculiares con respecto a las tradicionales, en esos casos más peculiares, el análisis no lineal posee una mayor eficacia y ayuda a predecir de una mejor manera los resultados, sus efectos, y puede de una manera decirse que está más asegurado el diseño que se está realizando, si se cumplen los criterios establecidos o no, ya que el análisis no lineal sí toma en cuenta la no linealidad de los materiales, en donde el hormigón es un material completamente no lineal, al igual que el acero, la geometría de por sí de las secciones, tanto como la geometría general, o también de las conexiones, en donde en estructuras de acero sucede mucho que las conexiones tienen que tenerse mucho cuidado y tienen que estar completamente bien diseñadas, porque en función de las cargas que puedan tener o que pueda sufrir la estructura, pueden sufrir cierta no linealidad en función de los elementos y crear ahí posibles fallas en las que debería evitarse para que no suceda una falla súbita en la estructura. Muy bien, me parece correcta tu respuesta y muy acertada. ¿Alguna otra pregunta del público? Tendríamos un minuto más. Listo, cerramos aquí tu presentación, Pedro. Felicitaciones, Perfecto, muy buen muchas trabajo. gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente estudiante, sería Pedro Zambrano. Listo, Pablito. Muy buenas tardes. Le comparto. Adelante, por favor, empieza nomás. Listo, ahí está. Bueno, primeramente, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pedro Zambrano y voy a presentar mi proyecto integrador, previo a la obtención del título de ingeniero civil. Mi tema a desarrollar es el diseño sismorresistente de un edificio de 5 pisos en acero, aplicando pórticos resistentes a momento. Los antecedentes para la realización de este proyecto fueron los eventos sucedidos en el país en el año 2016. En abril de aquel año, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter dejó como resultado ciudades gravemente afectadas a lo largo y ancho de todo el país. El epicentro de aquel terremoto se ubicó frente a las costas de Manabí, a 20 kilómetros de profundidad. Fue resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas. Un evento telúrico se describe como la vibración de la Tierra producida por una liberación de energía espontánea. Pero lo más importante, hablando desde la perspectiva de análisis sismo resistente, es la aceleración que el sismo produce en el sitio. En base a los antecedentes presentados, se realizó este proyecto integrador buscando diseñar un edificio que cumple con especificaciones sismo resistentes. El edificio está ubicado en la ciudad de Quito. Se realizará un diseño sismo resistente aplicando pórticos resistentes a momento y estos tendrán una conexión precalificada de sección de viga reducida. Adicionalmente, se hizo el diseño de la placa de anclaje. Empezamos con el análisis y diseño sismo resistente para el cual se utilizó la norma ecuatoriana de la construcción. Para estructuras de ocupación normal, el objetivo del diseño es prevenir daños en elementos no estructurales ante terremotos pequeños y evitar el colapso ante terremotos severos que puedan ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura. Por supuesto, siempre procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. Esta filosofía se consigue realizando el diseño para que la estructura tenga la capacidad de resistir las fuerzas que especifica la norma. Además, que la estructura presente derivas de piso inferiores a las admisibles, haciendo uso de técnicas de diseño por capacidad. Para esta estructura se utilizó el procedimiento del método de diseño basado en fuerzas especificadas en la sección 6 de la NEC. La norma nos dice que hay que aplicar los métodos estático y pseudodinámico de carácter obligatorio para todo tipo de estructuras, con excepción de las estructuras totalmente regulares. Después se empieza con el análisis espectral, en donde se define el factor Z para calcular la aceleración sísmica máxima en el terreno y consecuentemente el espectro de aceleración. Después se realiza un cálculo aproximado del periodo fundamental de vibración. Se determina el cortante basal y su distribución vertical en la estructura, la cual se asemejará a una distribución lineal triangular. Luego, se hará un control de deformaciones con la ayuda del cálculo de derivas inelásticas máximas, comprobando que la estructura presente deformaciones controlables. Finalmente, se realiza un chequeo de resistencia de las secciones que se han seleccionado. Procedemos a diseñar el edificio en el programa ETAPS, en donde colocamos el valor del espectro obtenido para obtener los resultados de análisis necesarios. En la derecha,
vemos nuestro pórtico con vista en planta, en donde de color morado se pueden observar los marcos donde se aplican los pórticos resistentes a momento con su conexión respectiva. En la mitad vemos una imagen con el tipo de sección que se ha seleccionado, y en la derecha vemos una imagen en 3D de nuestro edificio. Los pórticos resistentes a momento son ensamblajes rectilíneos de vigas y columnas. Dichas vigas estarán conectadas rígidamente a la columna. La resistencia de las fuerzas laterales es dada a través de los momentos de flexión y fuerzas de corte en los miembros del marco. Los miembros del pórtico deben tener la capacidad de alcanzar y mantener el momento plástico a través de la disipación de energía inducida por terremotos. Por lo tanto, se deberá buscar retrasar el pandeo lateral y torsional para evitar fallas tempranas por inestabilidad de cualquiera de sus miembros. De igual manera, para el diseño de estos pórticos se requiere la implementación de rótulas plásticas a una distancia calculada desde la cara de la columna. Se denomina un diseño de columna fuerte y viga débil a los marcos en donde se toman medidas para promover rótulas plásticas en las vigas y no en las columnas. Los marcos estructurales tienen la capacidad de disipar altas cantidades de energía cuando las rótulas plásticas se desarrollan en las vigas. Esta técnica mejora la resistencia sísmica, evitando que se desarrolle un mecanismo de piso suave. La mayoría de los códigos se han adaptado a este principio, haciendo un equilibrio de las juntas, en donde la sumatoria de capacidades de momento en las columnas tiene que ser mayor a la capacidad de momento en las vigas. Procedemos con la conexión de viga reducida. Las conexiones en la estructura de acero son de vital importancia en el diseño y en la aplicación constructiva. Una conexión no adecuada puede transformarse en el eslabón débil de la estructura y ha sido la causa de numerosas fallas en edificios de acero. Para nuestro diseño usaremos una conexión RBS o sección de viga reducida. Es una conexión precalificada para uso especial en pórticos resistentes a momento. La conexión de viga reducida utiliza cortes en las bridas superior e inferior para reducir el área de estas cerca de los extremos de la viga. Esto produce que las bisagras plásticas se formen sobre segmentos de ala alejados de la columna, lo que limita los momentos de flexión máximos a los extremos de la viga. La AISC 35816 de conexiones precalificadas para pórticos de acero resistentes a momento nos da unas consideraciones iniciales para poder hacer uso correcto de una conexión RBS en una estructura. En primer lugar, las vigas deberán ser perfiles W y un peralte máximo de W36. El peso de la viga estará limitado a 4.47 kilogramos por centímetro. Además, el espesor del patín de la viga no deberá ser mayor a 4.4 centímetros. Una vez comprobadas las consideraciones iniciales, se procede a emular la siguiente geometría, en donde el valor de A es la distancia que habrá entre el borde de la columna adyacente hasta el inicio de la sección de corte reducida. B es la longitud del corte de la conexión RBS. C es la profundidad del corte en el centro de la sección. BF es el ancho y D es el peralte de la viga. Y R es el radio de corte en la conexión RBS. Después, se procede con el cálculo del momento máximo, posible a generarse en el centro de la sección de viga reducida. Posteriormente, calculamos el momento máximo probable en la cara de la columna. Este valor calculado por el diagrama de cuerpo libre que se observa en la figura. MPE es el momento plástico en la viga en base al esfuerzo de fluencia. Ambos valores deben cumplir la siguiente expresión. Como se expuso en la sección de pórticos, aquí se analiza y se chequea que la columna sea fuerte y la viga débil, formando las rótulas plásticas. No. Después procedemos con la placa de anclaje. Las conexiones en la base de la columna del primer piso serán la interfaz crítica entre la estructura y la cimentación. Estas conexiones son utilizadas para soportar cargas gravitatorias y cargas laterales. Generalmente la placa de la base y sus partes son el último elemento en diseñarse. Sin embargo, es el primer elemento en ser montado en el sitio de construcción. Por lo tanto, es muy importante recalcar el papel fundamental que éstas cumplen. El dimensionamiento de la base es un proceso iterativo, en donde se empieza con el dimensionamiento inicial de la placa con las ecuaciones observadas en pantalla, en donde el valor de X es un valor arbitrario. Sin embargo, la dimensión total de la placa deberá ser lo suficientemente grande para la instalación de al menos 4 varillas de anclaje. Luego, se analizan ciertos parámetros en función de esta dimensión y en caso de que no cumpla alguno de ellos, se incrementará el área. Posteriormente, se comprueba la condición de excentricidad para el uso del diseño de las bases de anclaje con momentos grandes. Luego, se realiza el chequeo de la base en donde se tiene que cumplir la inecuación, y en caso de que esto no suceda, como se mencionó anteriormente, se deberá incrementar el área hasta que ésta cumpla. Después, se determina la tensión en los pernos con la siguiente fórmula, y el valor obtenido de tensión última se divide por el número de pernos a colocar. Luego, nos remitimos a la tabla 3.1 y 3.2 del Manual de Diseño 1 para determinar el diámetro de los pernos. Se estima la longitud mínima de anclaje a la base como 17 veces el diámetro de los pernos, y se comprueba que la longitud escogida cumpla con la capacidad de diseño de concreto por debajo de la base.
en donde se considera que se formará un ángulo de fisura a un ángulo de 34 grados, y para simplificación de cálculos, este cono se considera cuadrado con una vista en planta. Finalmente, esta comprobación se realiza con la siguiente ecuación, en donde phi es una constante de 0,75, psi es un valor de 1,25, considerando que el hormigón no se agrietará a carga de servicio. F'C del valor de resistencia a compresión, H es la longitud embebida que se ha calculado, AN es el área de quebrantamiento del concreto para el área total de las barras, y AN sub 0 es el área de quebrantamiento del concreto para el área de una sola barra. Finalmente, se realizó el análisis pertinente y se concluyó con una configuración en columnas de HSS 20 por 8 por 5 octavos y con vigas W de 24 por 94. En el análisis sismo resistente se comprobó que las derivas inelásticas de nuestro diseño no superaran el 2%. De hecho, estaban en 1.8 en el eje X y 1.9 en el eje Y. De igual manera, se alcanzó el 90% de participación de masas en el análisis modal número 5 y se comprobó que todos los pisos cumplan con los valores de rigidez dados por la norma. Las estructuras deben desarrollar su máxima capacidad plástica antes de llegar a la falla por pandeo. Por este motivo, solo deben emplearse secciones sísmicamente compactas que cumplan los criterios de análisis en base a la geometría de la sección y la carga esperada en la estructura. De igual manera, estas secciones deben entrar en el rango de aplicabilidad de la conexión RBS. En principio, el pandeo se va a desarrollar de manera inevitable. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos que dicta la norma ecuatoriana de la construcción y la AISC 36016 ayudará a mitigar el proceso de manera progresiva, ayudando a la disipación de energía. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Estaba bastante clara la presentación. ¿Alguna pregunta de parte del público presente? Buenas tardes. Adelante. Felicitaciones primero a Pedro por su exposición, por su trabajo. Yo quería hacerle tan solo una pregunta. En nuestro medio, nuestras construcciones aparentemente se dice que son sismo resistentes. Sin embargo, hemos visto que en terremotos de magnitud mayor o superior al 7, como que colapsan estas estructuras. Este tipo de estructura que Pedro nos acaba de indicar, hasta qué, en la magnitud de la escala de Richter, hasta qué nivel, digamos, soportaría o resistiría la estructura de sismo. Bueno, como le expliqué también en la primera parte, los antecedentes para la realización del proyecto fue precisamente el terremoto en la provincia de Manabí. Sin embargo, lo que afecta más que todo la escala es la aceleración que produce el terremoto en el suelo. Por lo tanto, tendríamos que analizar el tipo de suelo, la aceleración sísmica que este produciría y todo esto de aquí está en la norma ecuatoriana de la construcción. Al momento de calcular el factor Z, se analiza todos estos datos. Y posteriormente se analiza que las secciones que se vayan a colocar tienen que cumplir con las derivas de piso, con los desplazamientos máximos y por supuesto con lo del espectro sísmico obtenido en la norma. Correcto, la respuesta es correcta. No se diseña en función de una magnitud, sino de una intensidad del sismo que es medido en base a aceleraciones del terreno, y lo cual existe múltiples factores para influir en dicha intensidad, no solo la magnitud, sino la ubicación y las condiciones de suelo. Ya, en ese sentido va mi segunda pregunta. Muchas gracias por la... Tal vez puede hablar un poquito más alto, está casi que no se escucha nada. A ver. Ahí sí. Sí, mil disculpas. Bueno, muchas gracias por la respuesta y ahora va mi segunda pregunta. Como yo no soy ingeniera civil, por supuesto, pero me interesa mucho este tema de la estructura sismo resistente. En Quito tenemos fallas, ¿no es cierto? Tenemos las fallas que son conocidas por todos. En este sentido, este tipo de construcción se aplica en cualquier zona de Quito puntualmente, o sea, en cualquier terreno, o
o varía, y en esto ustedes como ingenieros civiles pues son los llamados a darme esa respuesta. ¿En cualquier parte se puede hacer una estructura de este tipo? ¿O es únicamente, no sé, para un determinado sector en donde no hay una falla? Hablemos, por ejemplo, de la González Suárez. Sí, que en efecto se podría hacer en cualquier parte siempre y cuando se haga un análisis pertinente, sobre todo dónde se va a construir. Como se mencionó, hay que hacer el análisis de la capacidad del suelo para poder ver si es que resiste en una estructura de acero. En caso de resistir, hay que ver las secciones que son adecuadas, porque tenemos una infinidad de secciones en acero. Tenemos, por ejemplo, secciones HSS, también secciones circulares, perfiles W y perfiles también en C, por ejemplo, pero hay que ver cuál es la adecuada para el sector que usted va a construir. Ok, muchas gracias, Pedro. Ya, gracias a usted. Muy bien, Pedro. Concluimos tu presentación luego de las respuestas. Felicitaciones una vez más. Pasamos a la siguiente presentación para cumplir con el cronograma. Vamos con Alexis. Gracias, Pablito. Muy bien. ¿Sí se me escucha, Pablito? Sí. Adelante, Alexis. Ya. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Todavía no se comparte la presentación, nomás por avisar. Ya. Discúlpeme. ¿Ahí se puede ver? Sí, adelante, Alexis, Ya. es todo tuyo. Okay. Muy buenas tardes, buenas noches. Reciban un cordial saludo, mi tutor Pablo Torres, señoras y señores presentes, compañeros. Mi nombre es Alexis Hidalgo. El día de hoy voy a presentar mi proyecto integrador, el cual tiene de título Análisis y Diseño Sismo Resistente en Acero de un edificio de 5 pisos. Procedemos. El contenido de mi proyecto consta de las siguientes partes: descripción del proyecto, modelación 3D en el programa computacional ETAPS, filosofía de diseño, análisis del sistema sismo resistente, diseño del sistema sismo resistente, diseño de una conexión precalificada, en este caso la WFW, diseño de una placa de anclaje, análisis de resultados y las conclusiones. Ok, descripción del proyecto. Mi proyecto es de un edificio de 5 pisos diseñado en acero tipo multifamiliar ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. Las especificaciones y normativa a utilizar son un sistema estructural de carácter marcos especiales a momento. También se empleará la norma ecuatoriana de la construcción y la normativa americana que corresponde al American Institute of Steel Construction, el ISC. Ya. Como podrán observar, el modelado 3D en etapas. Como podrán observar, se utilizó esta herramienta computacional para modelar el edificio de 5 pisos. Como podrán observar, existe la vista en planta como la vista en elevación. Los materiales que se utilizaron fueron perfiles en acero estructural, una losa colaborante que combina hormigón armado con acero estructural. Las cargas que se utilizaron, tanto permanente como viva, son estipuladas en la ANEC en el capítulo de cargas no sísmicas. En este caso, para cargas permanentes, se utilizó el peso propio de los materiales, un peso sobreimpuesto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para carga viva, la losa de entrepiso de 200 kilogramos centímetros cuadrados. Con respecto a la filosofía del diseño. El diseño sismo resistente se basa en construir marcos que soportarán de manera específica los requerimientos ocasionados por un evento sísmico. Cuando se presenta el sismo, este tipo de sistema estructural debe ser el encargado de disipar toda esa energía. Para esto se propone marcos especiales resistentes a momento, que corresponde a un sistema de ensamblaje viga-columna rígida. Son encargados de disipar energía a través de rótulas plásticas, que son mecanismos localizados en zonas específicas de los elementos estructurales, en este caso, las vigas. Por lo cual, para que se genere este mecanismo, se debe adoptar el diseño por capacidad, que define qué elemento estructural fluye y qué elemento estructural se protege. En este caso, el elemento estructural que se propone proteger son las columnas y el elemento que debe fluir son las vigas. Como se podrá observar en el gráfico, debido a una carga de sismo, esto produce que la deformación que se espera en el edificio sea un desplazamiento.
Y como podrán observar, las rótulas plásticas son estos mecanismos localizados en las vigas. Por lo cual, para el marco resistente propuesto para mi edificio corresponde a las vigas y columnas simbolizadas con color rojo a lo largo de la altura. Otro criterio de la filosofía de diseño corresponde a la columna fuerte, viga débil. Este garantiza que el sistema sea dúctil y así prevenir el desarrollo del piso blando, para lo cual se debe calcular las capacidades del momento en columnas y que éstas sean mayores al de las vigas, mediante la fórmula correspondiente a este criterio, que es la sumatoria de momentos capaces en las columnas dividido para la sumatoria de momentos capaces en las vigas. Este criterio debe corresponder a mayor a 1. Para el análisis sismo resistente se basó en la norma ecuatoriana de la construcción, NEC 15, el cual propone dos criterios, un criterio de un análisis estático y un criterio de análisis dinámico. En el análisis estático se requieren las fuerzas sísmicas equivalentes, por lo cual se debe calcular el cortante basal mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula tiene especificado los parámetros y factores que se deben utilizar. En este caso, para el edificio propuesto se está utilizando tipo de suelo tipo C, que corresponde a un tipo de suelo muy común en la ciudad de Quito. El factor de zona sísmica, igual estipulado por la NEC, es un factor de 0,4, que corresponde a las provincias de Pichinchi y la mayoría de provincias en la sierra. En la regularidad y configuración estructural se optó por un factor de 1, que corresponde a la regularidad tanto en planta como la regularidad en elevación. Posteriormente, el espectro de respuesta SA es de un valor de 0,85 gravedad. Y por último, el factor de reducción sísmica que estipula la NEC para estructuras de acero corresponde a un valor de 8. Una vez obtenido el cortante basal, se realiza la distribución de fuerzas en altura, el cual, conforme a esta fórmula, podremos obtener los resultados acá abajo. Para el cortante basal, el resultado obtenido para mi edificio corresponde al 10,68% del peso de la estructura, el cual el peso de la estructura correspondió a 500 toneladas de peso, por lo cual el 10% corresponde a 50,39 toneladas. Ese cortante basal se le distribuye en los 5 pisos de toda mi estructura. Para el análisis dinámico se optó por el análisis modal espectral, que viene a ser el análisis modal, que es un proceso mediante el cual se describe una estructura en términos de sus propiedades dinámicas o parámetros modales, que son la frecuencia, el amortiguamiento y los modos de vibración, por lo cual es una herramienta eficiente para describir, comprender y modelar el comportamiento de las estructuras. Como podrán observar, los modos de vibración de mi estructura corresponden a modos de vibración traslacionales. Ya, el diseño sismo resistente. El diseño sismo resistente se basó en el código ISC 341-16, que corresponde a las provisiones sísmicas de estructuras y edificios en acero, por lo cual se optó por un perfil de acero de HSS rectangular, que viene a ser un perfil hueco y con las siguientes caracterizaciones y geometría y materiales propuestos. Para este caso se optó por un tipo de acero ASTM A500 grado 22, grado B, con una fluencia de 3.210 kilogramos centímetro cuadrado. Para lo cual se hizo las comprobaciones y requisitos de esta norma, el cual me establece comprobación de la combinación de flexo-compresión, para lo cual nos dio un valor de 0,15 y es menor a 0,2. Esto representa una demanda capacidad de la columna igual a 0,22, que es menor a 1, lo cual es correcto. También nos estipula la verificación relación ancho-espesor y la verificación relación altura-espesor, para lo cual la sección propuesta cumple con los requerimientos. En cambio, para el diseño de vigas, se optó por un perfil W, que es un perfil laminado en caliente. Este perfil W corresponde a una W30 por 180. Se propuso un tipo de acero ASTM A36. Igualmente, se basó en el código AISC 341-16, el cual me pide la verificación de relación ancho-espesor, relación altura-espesor, y por lo tanto obtener las resistencias de diseño a la flexión, en el cual nos da una relación demanda-capacidad en ambos criterios de a flexión y a cortante menor a 1, lo cual corresponde a un diseño correcto. Diseño de la conexión WUFW. Este diseño de conexión WUFW se basó en el código ISC 358-16, que viene a ser conexiones precalificadas para pórticos especiales resistentes a momento. Aquí se puede observar
que la conexión constituye los perfiles seleccionados de columna y viga, que permite este tipo de conexión permite una rótula plástica hasta la cara de la columna. También se requiere una geometría especial del orificio de acceso a la soldadura, como también existen requisitos de detalle especiales a la viga soldada a la columna. El código también nos establece una verificación de las limitaciones tanto para viga como para columna, el cual para el perfil seleccionado debe ser menor a una W36, el espesor del patín y la relación luz-peralte cumple con los requisitos de esta norma. Y para perfil de la columna HSS 20 por 8 por 5 octavos de pulgada, corresponde a menor a 600 milímetros tanto en altura como en la base. Aquí se puede observar el criterio columna fuerte y viga débil, el cual nos dio la sumatoria de momentos capaces en la columna como la sumatoria de momentos capaces en la viga, lo cual nos da un resultado de 1,03 que es mayor a 1. Por lo tanto, cumple el diseño de conexión WUFW. Diseño de la placa de anclaje. El diseño de placa de anclaje se basó en la guía de diseño de placa base con barras de anclaje. En esto se puede observar el diseño de la placa de anclaje conformado por la columna HSS y el fil HSS y el cimiento del edificio, por lo cual se realiza el diseño de la placa de base y las varillas de anclaje. Para esto se optó por unas dimensiones iniciales con una distancia al borde de 3 pulgadas, por lo cual nos da unas dimensiones de 82 centímetros y 51 centímetros. Posteriormente se hizo la verificación de resistencia a la compresión de la placa de anclaje, por lo cual se utilizó la combinación de carga viva para que obtengamos un área correcta y también el espesor mínimo requerido bajo criterio de interfaz y tensión, lo cual nos da un valor de 5,35 centímetros y eso nos hace entender que la base es adecuada. Por último, se calculó la longitud de debida de barra de anclaje mediante la siguiente fórmula, el cual establece la ruptura del concreto, como se puede ver en esta imagen, la ruptura en forma de cono. En eso se hace la comparación con la tensión en varillas de anclaje debido al levantamiento de la placa base, el cual nos dio la tensión de 19.108,25 kilogramos y la tensión en cada varilla de 9.554, optando por 2 varillas en cada cara. Aquí se puede observar el diseño definitivo de la placa de anclaje, 4 barras de 7 octavos de pulgada, con las distancias requeridas y las distancias establecidas para este diseño, de 85 centímetros en altura y 55 centímetros en base. Ok, en los análisis de resultados. El análisis de resultados se basó en la norma ecuatoriana de la construcción, el cual nos pide que comprobemos las derivas de piso. Para este apartado se obtuvo las secciones ya definitivas de viga columna mediante las siguientes ecuaciones que nos permite obtener la deriva de piso tanto elástica como inelástica. Hacemos el chequeo para el análisis estático mediante el ETAPS, la comprobación de este dato. Por lo cual, para el análisis estático, tanto en deriva máxima en el eje principal X como deriva máxima en el eje principal Y, son menores al 0,02, por lo tanto cumple el requerimiento. De igual forma, para un análisis dinámico, se realiza el mismo chequeo para la deriva máxima del eje principal eje como del eje principal Y, el cual es igualmente menor al 2%. Por último, las conclusiones obtenidas del proyecto: el sistema estructural propuesto de pórticos especiales resistentes a momento cumple con los límites y requisitos sismorresistentes especificados en las normas nacionales e internacionales. El diseño se llevó de manera manual, recopilando en una memoria de cálculo estructural elaborado en Excel. Además, se han comprobado los resultados obtenidos mediante el programa de análisis estructural, ETAPS. Por última conclusión, la importancia de elaborar un diseño sismo resistente es precisamente para que las estructuras puedan resistir a un evento sísmico, donde el principal objetivo es salvaguardar la integridad y la vida de las personas. Muchas gracias.
Bien, Alexis, no sé si es que hay alguna pregunta del público. Tenemos un minuto para contestar alguna pregunta y poder seguir con el cronograma. Bien, gracias, Alexis. Vamos a proceder entonces con las siguientes dos presentaciones. Tenemos dos presentaciones grupales. Continuaríamos con Carlos y Julio. Tienen un tiempo de 20 minutos para ello. Ahí ya se está compartiendo la pantalla. Pueden iniciar cuando gusten. No, Julio va a empezar con nuestra presentación, así que le doy la palabra. Ya, perfecto. Carlos, ¿podrías ubicarte en la primera diapositiva, por favor? Bueno, primero que todo, un saludo cordial a todos los presentes. En el proyecto integrador realizado por mi compañero Carlos Calderón y mi persona Julio Loaiza, trata del diseño de un edificio de acero estructural sismo resistente en la ciudad de Catamayo. Dale. Clic. ¿No puedes pasarle? No se me pasa. Ahí Listo. sí. Entre los principales objetivos tenemos realizar un diseño óptimo de la estructura, realizar un análisis de carga y un análisis sísmico, el chequeo de derivas máximas de piso, desplazamientos máximos y la torsión del sistema estructural. Además, hacemos un prediseño y un análisis de elementos estructurales con la ayuda de nuestra herramienta Excel. Además, se verifican los modos de vibración. Como información general del proyecto, tenemos la ubicación de nuestra estructura, que es en Catamayo, la provincia de Loja. Tenemos un tipo de suelo tipo D. El uso de nuestra estructura es de departamentos. Un número de pisos, tenemos 5 pisos. Los materiales utilizados para nuestra estructura es acero estructural A992. La altura entre pisos es de 2.32 metros, el área por planta de 96 metros cuadrados. Los sistemas estructurales utilizados en esta estructura está el sistema sísmico y gravitacional. Como podemos observar, la vista en planta presenta luces en sentido X de 4.11 metros, 4 metros, 3 metros, y luces en sentido Y de 4.56 metros y 4.10 metros. Y su vista en elevación, en la parte derecha tenemos una altura total de 11.60 metros. Como podemos observar en las imágenes, los marcos de color rojo representan al sistema sísmico y los marcos, los pórticos en color celeste, el sistema gravitacional. Hazle clic. Ahí sí. Ya, el desarrollo. La secuencia de pasos para obtener el diseño definitivo es como sigue. Primero hacemos un análisis de peligro sísmico. Después se analiza la filosofía de pórticos resistentes a momento, Special Moment Frames. Tercero, definición y funcionamiento de la conexión precalificada a utilizar KBB. Desarrollo de un prediseño de columnas, vigas y conexiones, tanto para el sistema sísmico como para el sistema gravitacional. Y también se realiza para la placa de anclaje a partir de las cargas críticas del sistema. Quinto, a partir del prediseño se realiza un modelo de la estructura en etapas. Y por último se comprueban los requisitos según la NEC y la ISC, como son análisis de demanda-capacidad para cada elemento estructural y análisis de deformaciones y de rigidez de piso. Entre las cargas escogidas tenemos la carga muerta, que está constituida de todos los pesos de los elementos estructurales y no estructurales que permanecen fijos, es decir, anclados en el tiempo sobre la estructura. Para este desarrollo se asignó una sobrecarga uniforme de 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para cada nivel. Y con respecto a la carga viva, está constituida por pesos temporales que no están anclados a la estructura como personas, muebles, equipos, accesorios móviles, etc. Se asignó una carga viva de servicio de 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para cada nivel.
Con lo que respecta al análisis sísmico, como podemos observar en el mapa de zonificación sísmica, en la parte inferior, tenemos la ubicación de nuestra estructura, en donde obtuvimos un factor de zona Z de 0.25 veces la gravedad. Y de este, los respectivos coeficientes FA, FD, FZ. También el factor R, el factor de reducción de resistencia, tenemos de valor 8, que es correspondiente a los pórticos especiales sismoresistentes laminados en acero, en caliente. Tenemos el periodo, y de esto obtenemos el periodo fundamental, el periodo de vibración fundamental T de nuestra estructura, que es de 0.51 segundos, y el espectro de respuesta elástico de aceleraciones SA de 0.87 veces la gravedad. Entre las irregularidades en planta y elevación, tenemos que el centro de rigidez es igual al centro de masa en planta, debido a la simetría que presenta nuestra estructura. Por lo tanto, el coeficiente en planta es igual a 1. Asimismo, la configuración de todos los niveles en elevación es constante. Por lo tanto, el valor del coeficiente en planta es igual a, en elevación, perdón, es igual a 1. Y con todos estos datos obtenemos el cortante basal y la distribución en la altura, como podemos observar en esta tabla derecha, en donde el cortante en la base de nuestra estructura es igual a 65.66 toneladas. Además, se presenta el espectro de aceleración, aceleración de diseño según la NEC. No puedo pasar ahí. Ya, con respecto a los análisis globales, hemos utilizado la herramienta de análisis estructural ETAPS. Con respecto al análisis de deformaciones de la estructura, aquí podemos observar la estructura deformada debido a la carga gravitacional más crítica, es decir, la combinación 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Es importante observar que los marcos gravitacionales presentan una deformación considerable, pero que está dentro de los parámetros. Y por otro lado, los marcos sismoresistentes de color rojo, las deformaciones podríamos decir que son despreciables debido a las altas exigencias de diseño de nuestra conexión. En lo que respecta al análisis dinámico de la estructura, obtuvimos un cortante basal dinámico en ETAPS, DINA-X, de 37.7 toneladas y el cortante dinámico en Y de 38.8 toneladas. Ya, en la presente imagen tenemos el desplazamiento máximo en la última planta en el sentido X y en el sentido Y. Como podemos observar, estas deformaciones son debido a las cargas sísmicas dinámicas y tenemos que el desplazamiento máximo en X es de 8.9 milímetros y el desplazamiento máximo en Y es de 13.1 milímetros. Por otro lado, tenemos las derivas máximas elásticas en sentido X y las deriva máxima elástica en sentido Y. Como nos dice la norma ecuatoriana de la construcción, debemos aplicar la deriva máxima inelástica, que debe ser menor al 2%. Como podemos observar, la deriva máxima elástica en X y la deriva máxima elástica en Y. De estos valores los multiplicamos por 0.75 y por el coeficiente de reducción de resistencia y obtenemos las derivas inelásticas, las derivas máximas inelásticas, en donde podemos observar que cumplimos con lo del 2%, estamos por debajo. Ahora le paso la posta a mi amigo Carlos para que continúe. Ya. Yo les voy a hablar sobre el chequeo de la torsión en el sistema según la NEC 2015.
puesto a que debido a esa norma la torsión en planta no está permitida. ¿Qué significa esto? Que la deflexión en dos nodos paralelos en una misma planta, su promedio multiplicado por 1,25 no puede exceder la deflexión de cada uno de los nodos individualmente hablando. Eso quiere decir que del programa TAPS tenemos estos dos valores para las traslaciones en milímetros, es decir, las deflexiones. Aquí vemos que al hacer el promedio multiplicar por 1,25 nos da este valor de 1.575 milímetros, el cual es mayor a cada uno de estos dos valores individuales como se ve aquí abajo. Y lo mismo se debe analizar en la dirección del sismo en Y. Lo que les mostré antes es la dirección del sismo en X. A continuación vamos a ver lo que es la filosofía de marcos resistentes a momentos, el cual fue desarrollado desde conexiones precalificadas en el 94 en Estados Unidos y el 95 en Japón. Tiene la gran ventaja de tener una alta ductilidad, lo que quiere decir que cuando la sección falla, o sea, no se rompe de una sola, sino que tiene un rango de tolerancia para poder resistir y no colapsar del todo. De igual manera nos permite hacer conexiones rígidas, las cuales transmiten momento y fuerza cortante en los nodos, a su vez que tiene versatilidad arquitectónica, lo que significa que su proceso de construcción no es tan complejo ni inviable de realizarlo. Con esto también viene el concepto de columna fuerte y viga débil, la cual consiste en rótulas plásticas en las vigas, busca evitar el colapso en las columnas, o sea, se prefiere que lo primero que colapse en una estructura sean las vigas. De igual manera, la energía se disipa mediante estas rótulas o rotaciones plásticas y las pérdidas en la resistencia en esta falla es mínima. A su vez, vemos que los momentos, la sumatoria de momentos en columnas dividida para la sumatoria de momentos en vigas tiene que ser mayor a 1. Eso quiere decir que se presentan más momentos en las columnas. A continuación vemos el diseño de la columna sismo resistente, para lo cual usamos un perfil estandarizado tipo IW12 por 152. Estos perfiles normalmente son importados. Este es en caso de acero ASTM A992, grado 50. El primer paso que hay que verificar es que el patín y el alma de la sección sean compactos para evitar problemas de pandeo a futuro. De igual manera, hacemos verificaciones tanto para carga axial como para carga cortante, como para el fenómeno combinado de flexo-compresión. Una vez realizados los cálculos correspondientes, nos da una relación demanda-capacidad del 5,24%, que si bien es cierto, podría parecer una estructura sobredimensionada, sin embargo, como estamos usando una conexión de tipo KBB, eso no sería así, o sea, por lo que la conexión KBB nos pide requisitos súper estrictos. Para la viga igual tenemos que verificar los requisitos del IBC y de la ISC 358, donde habla de la conexión KBB. Para vigas vamos a usar perfiles W27x84. Igual tenemos que verificar que el patín y el alma sean compactos. Y como ya les dije, tenemos que verificar los requisitos del IBC y de la ISC 358, donde habla de la conexión KBB. Igual podemos ver que la relación demanda-capacidad es súper baja, pero eso es por los altos requisitos que nos da la conexión KBB. Y además la estructura simplemente de 5 pisos no es muy grande, los pisos no son muy altos, por lo cual no tiene mucha carga como tal. Para el diseño de conexión KBB, como les estaba diciendo hace un momento, verificamos resistencia a momento y a corte en todas las secciones que se involucren en una conexión, o sea, en todas las vigas y columnas que confluyan a una conexión. Hay que verificar que los pernos cumplan con ciertos requisitos de carga admisible, tamaño máximo, esto quiere decir el diámetro y la longitud de los pernos, así como su espaciamiento y el número de pernos según lo que diga la norma. Aquí también hice un diagrama de flujo de la conexión KBB que nos explica de manera resumida lo que debemos hacer para poder cumplir con la conexión y si es que algún paso no se cumple, aquí
Aquí podemos ver que nos regresa a los pasos anteriores y una vez que superamos el diagrama de flujo, podemos decir que nuestro diseño se aprueba y está listo para ser utilizado. En el caso del diseño de la placa de anclaje, vamos a usar de manera estandarizada dimensiones de 748 por 718 milímetros. Vamos a usar 8 varillas para cada placa de 5 octavos de pulgada cada una. De igual manera, su profundidad o largo va a ser de 18 pulgadas. El espaciamiento entre cada una de estas varillas va a ser de 6 pulgadas. Y finalmente el espesor va a ser de 36 milímetros. Estas dimensiones las dije en pulgadas porque como son normas estadounidenses, entonces nos pide que sea en pulgadas. A continuación vamos a ver el diseño de columna compuesta de sistema gravedad. Aquí podemos ver para el sistema gravedad que no tiene que resistir tanto como la parte sismo resistente, pero que de todas maneras es útil. Tenemos una columna de hormigón estándar. Aquí se pueden ver los estribos, tiene varillas de refuerzo y hay un perfil IG embebido que está dentro de esta. Eso nos permite que resista un poco más que si fuese o bien solo I o bien solo sección de hormigón. En nuestro caso, la sección externa va a ser de 400 por 250 milímetros y el recubrimiento va a ser de 40 milímetros. El FICE que nos dice la norma, que es un factor de seguridad, le vamos a hacer de 0.75, según la norma. Usamos 4 varillas de 14 milímetros cada una. El F'C del hormigón es de 35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En este caso, las unidades pusimos en milímetros simplemente para facilidad de cálculo. Aquí podemos ver área de las propiedades de cada una de las secciones que las conforman, es decir, del hormigón, del acero de refuerzo y del perfil I embebido. Debemos verificar efectos de pandeo y de igual manera la relación demanda-capacidad, que en este caso, a diferencia del pórtico sismo resistente, nos da un valor de 36.65%. Como los requisitos en este caso no son tan estrictos como era para la conexión KBB, entonces ahí es más que suficiente. Para el diseño de viga compuesta de gravedad, vamos a usar un perfil IW16x26. Este no es un perfil I común, sino que tiene una placa colaborante encima con una losa de hormigón, lo que le hace más resistente. La viga que vamos a analizar es la viga más larga que tiene el edificio, que tiene una longitud total de 4.11 metros. Vamos a usar un steel deck que es de marca Novacero. El modelo se llama Novalosa 55, el cual tiene un recubrimiento galvanizado de G90, tipo G90. El espesor de la losa de hormigón de encima va a ser de 10 centímetros. Vamos a usar 13 conectores de corte con espaciamiento cada uno de 30.5 centímetros y la deflexión máxima va a ser de 0.16 centímetros. En este caso igual vemos que como en el caso de las columnas, igual en las vigas no son tan estrictos los requerimientos. Igual tenemos factores de demanda capacidad de 2960 y 2968. Con esto pasamos al diseño de la conexión simple en el sistema de gravedad, o sea, cómo se van a conectar las columnas y las vigas de los pórticos que resistentes a gravedad. En este caso son las vigas y columnas ya mencionadas. La placa de conexión es una WT 9x17.5. La excentricidad es de 4 centímetros. Se requieren para el diseño de la conexión placa-columna 8 pernos de 5 octavos de pulgadas con espaciamiento de 3 pulgadas en cada caso. Igual para en el diseño de vigas son 4 pernos con diámetro de 3/4 de pulgada, los cuales se conectan en fila con espaciamiento de 3 pulgadas entre cada uno. Igual aquí podemos ver los materiales y de manera tabulada lo que les acabo de mencionar. Y con eso podemos ver el modelado en etapas, donde tenemos el resumen de todos los materiales que hemos usado para el edificio. Y aquí vemos los pesos que cada uno de estos materiales nos representa en nuestro edificio, cosa que al final nos da un peso total del edificio por carga muerta,
de 203 toneladas aproximadamente. De igual manera, realizamos el análisis modal de la estructura, eso para más o menos tratar de predecir lo que podría pasar en un sismo. Vemos que el primer modo es traslación en la dirección X, el segundo es la traslación en dirección, perdón, el primero es en Y, el segundo es en X y el tercero es rotacional. Estamos bien porque la norma nos dice que el primer modo nunca puede ser el rotacional, así que no tenemos realmente riesgo de en un evento sísmico sufrir el modo torsional, el cual podría colapsar de manera inminente e inmediata la estructura. De igual manera, vemos que en el análisis modal que realizamos en el software ETAPS, solo fue necesario 6 modos para lograr el más del 90% de masa participativa, tanto en dirección X, en dirección Y, como en modo torsional. Por lo tanto, podemos decir que el análisis modal ya se concluye con el sexto modo. Por último, quiero mostrarles el modelo final de la estructura no deformada. Aquí podemos ver de color celeste las columnas y vigas del sistema de gravedad, de color rojo columnas y vigas sismo resistentes. Aquí están de color amarillo, son viguetas que ayudan a soportar la placa colaborante y la placa colaborante como tal, la cual está de color azul. Eso es todo por nuestra parte. Quería darles muchas gracias por su atención y su tiempo, y eso sería todo. Igualmente, muchas gracias. Cualquier comentario o pregunta es bienvenida. Muy bien, gracias Carlos, Julio, por la presentación, estuvo muy bien. ¿Alguna pregunta del público? Quedó abierto, por favor. Bien, entonces completaríamos con ustedes, Carlos y Julio. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bien. Nos queda una sola presentación más grupal que está previsto para las 7:15. Entonces, como estamos 7:05, creería que nos podríamos tomar unos 10 minutos de descanso y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Regresaríamos en 10 minutos y culminaría la sesión Enrique y Matías. Perfecto, Pablo. Perfecto, Pablito. Listo.
Listos, no sé si estamos de regreso. Por ahí está Enrique, Matías. Sí. Perfecto, entonces muchachos tienen la palabra, inicien cuando gusten. Tienen 20 minutos y con eso concluimos la sesión del día de hoy. Perfecto, Pablito, gracias. Ya le comparto. Listo, ahí estamos. Entonces le voy a cerrar mi micrófono, empiecen nomás ustedes. Listo, Pablito, muchas gracias. Listo. Buenas noches, Pablito, compañeros y asistentes. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto integrador que consistió en el análisis y diseño sismo resistente en acero del edificio Turín. Estamos Matías Avedrago y Enrique Moreno. Listo, entonces aquí está un poco de lo que vamos a ver sobre el proyecto. Modelación en etapas, que son los Special Moment Frames, la filosofía de diseño que utilizamos, que es un análisis sismo resistente, el sistema sismo resistente que usamos para el edificio, la conexión Volter Flange Plate y la conexión End Plate, y la placa de anclaje, el sistema agregado y unas conclusiones. Ok, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre el proyecto. La estructura analizada consiste en un edificio de 5 pisos en acero, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, cercano al condado. Esta a su vez se diseñó para un uso residencial y se cimentó sobre un suelo tipo C. La estructura diseñada fue de tipo Special Moment Frame, es decir, pórtico resistente a momento, para la cual se realizó el análisis y diseño sismo resistente, el diseño de conexiones precalificadas tipo Voltage Flange Plate y End Plate, y diseño de placa de anclaje. Ok, en primer lugar vamos a hablar un poco de la modelación de tabs. En este caso, tomando en cuenta las especificaciones mencionadas, se realizó la modelación de la estructura a través del software ETABS, en el cual se consideró la geometría y las propiedades de los materiales utilizados. En este caso se aplicaron tanto las cargas muertas adicionales, cargas vivas y cargas sísmicas de diseño acorde a la norma ecuatoriana de la construcción, NEC 15. De esto se obtuvieron las cargas para los elementos de la estructura. Además, se lo utilizó para verificar los criterios de sismo resistencia establecidos por el análisis estático y análisis dinámico. Cabe recalcar que, dadas las limitaciones económicas, se diseñó un sistema de tipo Special Moment Frame combinado con un sistema de gravedad. Como se puede ver en imagen a la derecha, los elementos en color rojo corresponden a los marcos diseñados como Special Moment Frames, y en morado podemos ver el elemento para el cual diseñamos tanto vigas, conexión, columnas y placa de anclaje. Ok, en este caso, como mencioné anteriormente, utilizamos una estructura de Special Moment Frame. El edificio Turín fue diseñado de esta manera, es decir, es un pórtico resistente al momento. Dichas estructuras se caracterizan por el hecho de que sus elementos resisten fuerzas axiales, cortantes y momentos de sus nodos. Resulta importante distinguir los dos tipos de Special Moment Frames que hay. El primero son los pórticos resistentes a momento arrostrados, los cuales poseen elementos diagonales que proporcionan rigidez a cargas laterales, mientras que el segundo son los pórticos resistentes a momento no arrostrados, los cuales únicamente poseen elementos verticales y horizontales. En el caso de la estructura que estuvimos analizando, se optó por un pórtico no arrostrado, dado que al tratarse de un edificio de uso residencial, se busca una armonía entre la estética y la seguridad de los ocupantes. Listo. Ahorita yo voy a hablar sobre la filosofía de diseño que utilizamos para el edificio Turín. Entonces es importante mencionar que existen varias filosofías distintas que se utilizan. En este caso utilizamos la filosofía del diseño LRFD,
la cual utiliza cargas mayoradas que llevan a un punto óptimo a la estructura en casos de falla. Y por otro lado, se tienen factores de reducción de capacidad de carga, los cuales consideran incertidumbre respecto al comportamiento de los elementos bajo los distintos estados límites y de los procesos constructivos que se adoptan. Adicionalmente a esto, consideramos el concepto de columna fuerte viga débil, el cual consiste en que la resistencia de las columnas sea mayor a la resistencia de las vigas. De modo que se den formaciones de rótulas plásticas en los elementos de viga, los cuales le otorgan a la estructura una gran capacidad de disipar energía de manera dúctil, evitando un colapso por falla súbita. Como podemos ver en la imagen, una estructura posee distintas formas de generar rótulas plásticas. En el primer caso, en la imagen de arriba, podemos ver que se han formado rótulas plásticas en las columnas, lo cual no se desea para nada, ya que se generan pisos blandos y un inminente colapso de la estructura. Por eso se opta por el segundo método, que es la columna fuerte viga débil. En nuestro caso, cumplimos con este criterio, ya que se tuvo que la relación de momentos en la columna sobre la relación de momentos en la viga fue mayor a 1. Ok, seguido tenemos el análisis sismo resistente de la estructura. En este caso, el análisis sismo resistente se realizó bajo los procedimientos y criterios de la norma NEC 15. Dicha norma conforma su espectro de diseño para una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, es decir, un periodo de retorno de 475 años. En este caso, se realizó el análisis estático de la estructura acorde a los métodos 1 y 2 que propone la norma, en los cuales se calcula el coeficiente sísmico cortante basal y se realiza la distribución vertical de fuerzas laterales equivalentes, como podemos ver en la tabla a su izquierda. Asimismo, el análisis dinámico se realizó mediante el análisis modal espectral, es decir, el espectro de diseño en aceleraciones, como podemos ver a la derecha. Utilizando dichos métodos se comprobaron los criterios de irregularidades en elevación, derivas máximas inelásticas máximas del 0.02, cortantes basales, rigideces de piso y torsiones generalizadas máximas del 20%. Listo. Ahora que ya sabemos sobre la sismoresistencia del edificio, vamos a hablar del sistema que lo compone. Entonces, para este edificio, el diseño del sistema sismorresistente incluye vigas de perfil W y columnas de perfil HSS compuestas, las cuales son rellenas de hormigón simple. Estos elementos conforman los marcos sismorresistentes de la estructura, los cuales van a soportar las cargas laterales del sismo. El diseño se basa principalmente en el código ISC 36016, el cual muestra el procedimiento para obtener las resistencias de los elementos. Aparte, se utiliza el código ISC 34116, que da provisiones para el diseño sismorresistente. El diseño de los elementos, aparte de verificar su compacidad mediante los límites del ISC 36016, se debe mostrar que la sección es altamente dúctil, de acuerdo con el código ISC 34116. Esto se lo realiza porque los códigos solo permiten la construcción de marcos resistentes a momentos con secciones compactas y altamente dúctiles. En el caso de la viga, se calcula el momento nominal dependiendo de la longitud de arrastramiento de la viga, o sea, del sistema. Aparte de eso, se utiliza las propiedades geométricas de la sección y el acero escogido. El cortante nominal se lo obtiene solo con la geometría y el tipo de acero. Y por otro lado, la columna igual se calculan momentos, cortantes y fuerzas axiales mediante las ecuaciones que podemos ver en la pantalla. Y aparte de eso, se ve el efecto de la fuerza axial y la flexión combinada. Listo. En mi caso, yo utilicé conexiones Endplay y la conexión Endplay puede venir en 3 configuraciones distintas. Como podemos ver, pueden ser 4 pernos sin rigidizar, 4 pernos con un rigidizador y 8 pernos igual con un rigidizador. Esta conexión tiene una placa que va soldada a la viga y empernada a la columna.
y se deben de verificar las distintas capacidades mostradas en pantalla, asumiendo el tamaño de los tornillos y el espesor de la placa. Adicionalmente, se debe escoger si se rigidiza o no, en donde se modifican algunos criterios. En el caso de la longitud plástica, donde se desea que se forme la rótula plástica, entonces, dependiendo del criterio, se utiliza este de aquí si no está rigidizado, o este de acá si está rigidizado. Y por otro lado, la rigidización se la realiza con una aleta que tiene las propiedades que se muestran en pantalla, que tiene una pulgada de altura aquí, una pulgada de altura acá y un ángulo de 30 grados. Ok. Seguido tenemos el segundo tipo de conexión precalificada que utilizamos, que es el Voltage Flange Plate. En este caso, al tratarse de una conexión precalificada por ISC, tiene que cumplir con todas las limitaciones que se provee, ya sea de viga, de columna o de la conexión en sí, de pernos. En este caso, ya que es una conexión precalificada, esta logra una deformación de 0.4 radianes y asimismo logra su capacidad de diseño estando a dicha deformación. En este caso, como se ven en las imágenes, la conexión Voltage Flange Plate consiste de dos placas horizontales idénticas soldadas a las alas de la columna y empernada al patín de la viga, las cuales se diseñan para soportar los momentos importantes aplicados. Asimismo, se compone de una placa vertical soldada al ala de la columna y empernada al alma de la viga, la cual funciona como una placa simple acortante. Es importante mencionar que se diseña la conexión de manera que se crea una zona protegida cerca al empate entre la cara de la viga y la columna, de modo que la rótula plástica se genere en la viga a una distancia determinada en el diseño. Okay. Una vez desarrolladas las conexiones, seguimos adelante con la placa de anclaje. La placa de anclaje es el elemento encargado de transmitir las cargas desde la superestructura hacia la cimentación. En este caso en particular se diseñó una placa para momentos grandes de acuerdo a las normas ISC 341-16 y ISC 360-16. Al tratarse de una placa para momentos grandes, la placa no es capaz de resistir los momentos de volcamiento de la estructura por sí sola, por lo que se utilizaron varillas de anclaje que soporten dichos efectos. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, las varillas generan fuerzas de resistencia al momento de volcamiento. En este caso se analiza la resistencia a compresión del hormigón de cimentación, la resistencia cortante de la placa por contacto o fricción con el hormigón, el aplastamiento de las placas de arandela y la resistencia cortante de las varillas de anclaje. Cabe recalcar que las dimensiones de diseño de la placa dependen tanto de los materiales, ya sea de placa o de pernos utilizados, como de los perfiles de columna implementados, ya que sea la conexión directa entre la columna y la placa base. Listo. Ahora procedemos al sistema de gravedad. En nuestro caso decidimos usar que las columnas sean las mismas columnas que se utilizaron para el marco sismo resistente, ya que las secciones no eran tan grandes, entonces no afectaban mucho. Pero por otro lado, para las vigas, el sistema de gravedad utilizamos vigas con placa colaborante. Este sistema tiene una viga con un anclaje, el cual pasa por una placa de acero y sobre esa placa de acero se funde la losa. Se deben calcular las cargas lineales que van a actuar, tomando en cuenta el antes y el después del curado, y después se comprueba que el peso de la viga sea adecuado y se calculan los momentos y cortantes que actúan. Este procedimiento se puede modificar al utilizar una acción parcialmente compuesta, ya que este proceso no permite que el acero se resbale del hormigón, ya que el eje neutro plástico está en el patín de la viga y no en la losa del hormigón. Esto hace que se usen secciones más grandes de viga, pero se usen menos anclajes. Entonces, la relación de costo y los costos deberán definir si se utiliza este procedimiento o no se utiliza este procedimiento. Y por último, se tienen que hacer los chequeos de deformación para que no sean excesivos y no
sea incómodo para el usuario. Listo. Y por último, llegamos a las conclusiones y de manera general podemos concluir que los elementos que se diseñaron cumplían con las especificaciones de la ISC, ya sea para los elementos de viga, columnas, conexiones precalificadas o la placa de anclaje. Igual, la estructura cumple con los requisitos de análisis sismo resistente de la norma NEC 15, como ya mencionamos, las derivas de piso o los pisos blandos, entre otros. También cumplimos con los requerimientos de columna fuerte viga débil, dado que la relación de resistencia calculada era mayor a 1. Y por otro lado, es importante destacar las ventajas de las conexiones utilizadas. En este caso, al tratarse de conexiones precalificadas, las conexiones N-plate y Volt-and-Flange plate aseguran un comportamiento adecuado bajo las cargas gravitacionales y sísmicas. Por último, como se vio durante la presentación, las filosofías y criterios de diseño son determinantes para el correcto comportamiento de las estructuras. En el caso del Ecuador, en particular, es crucial seguir estas normativas, dado que nos encontramos en una zona de alto peligro sísmico, y es importante recalcar que la seguridad es lo más importante de las construcciones, ya que permite salvar vidas frente a eventos catastróficos como un sismo, por lo que el cumplimiento de los requerimientos de diseño y procesos constructivos deben ser la norma y no la excepción. Listo. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Gracias, Pablito. Si alguien tiene preguntas, abrimos un espacio para que las haga. Perfecto. Preguntas del público. Yo, Pablito, ¿puedo preguntar? Por favor, adelante, ¿Ahorita? Steffi. Chicos, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué ustedes decidieron utilizar dos tipos de conexiones si solamente tienen o sea, ustedes dijeron que van a usar solamente pórtico resistentes a momento, entonces, ¿por qué decidieron ocupar dos tipos de conexiones? Esa es la primera. Y la segunda es del diseño al final del sistema compuesto, ¿cuánto le salió su espesor de hormigón y cómo diseñaron eso en etapas? A ver, respecto a la primera pregunta. Yo me puedo la primera, si le parece bien a Mati. En el caso de la primera pregunta, lo que hicimos fue diseñar ambas conexiones y elegimos aquella que sea óptima para nuestra estructura. En nuestro caso, optamos por una tipo N-plate, o sea, realizamos el diseño de ambas conexiones, pero la estructura por la que optamos es una que tenga únicamente conexiones tipo N-plate, ya que era más económico. Nada más lo que realizamos fue el diseño por separado y una comparación para ver cuál era más viable y en cuanto a temas económicos y de organización. Entonces, prestó para eso. Perfecto, sí, eso veo que ahí me queda claro porque pensé que le iban a usar las dos conexiones. ¿Y la segunda? O sea, respecto a la segunda, ¿me la puedes repetir, por favor? Cuando tú hablaste, Mati, del diseño del sistema de compuesto, ¿qué espesor de losa te salió de hormigón y cómo modelaron eso en etapas? O sea, el espesor de losa lo asumimos porque el ejemplo que seguimos ya estaba asumido el espesor de losa, entonces lo que hicimos fue utilizar un espesor aproximado del edificio en sí. Y de ahí en el ETABS lo modelamos mediante el programa mismo. Tiene la opción de poder utilizar este tipo de vigas y en ese caso hicimos los chequeos pertinentes para que el edificio funcione de manera correcta. Gracias, chicos. No, solamente felicitarles y decirles que me pareció muy, muy buena su presentación. Eso es todo. Gracias, Steffi. Gracias, Steffi. ¿Alguna otra pregunta del público?
Bien, muchachos, buena presentación. Entonces, concluimos por hoy hasta aquí con las presentaciones, dado a que hemos completado todo lo planificado según el cronograma. Gracias a todos por conectarse, a todos los que han presentado. Felicitaciones por el buen trabajo. No más recordarles de el tema para la graduación es el completar con la entrega de los manuscritos. Algunos ya me han enviado, quienes no me han enviado, por favor, hacerlo ya durante esta semana para proceder a reenviar a la biblioteca y en caso de que se requiera alguna corrección, llevarla a cabo de manera oportuna. Con esto damos por concluido la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Nos veríamos el día de mañana en la siguiente ronda de presentaciones. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Gracias a todos. Listos, muchachos. Gracias. Buenas noches con todos los presentes.